Bienvenidos hermanos a la conferencia La Iglesia como Baluarte y Columna de la Verdad. Mi nombre es Juan Salas, soy el CEO de Credo Press y también soy miembro de la Iglesia Libre de Escocia. El día de hoy se me ha asignado, hermanos, que hablemos sobre los ancianos y los ministros como guardas de la iglesia, como aquellos que guardan la verdad. Así que, hermanos, ¿por qué no empezamos con una oración y entonces vamos directo a la palabra de Dios? Recibimos instrucción de parte del Señor en su palabra y entonces ahí aplicamos la doctrina que está en nuestro texto del día de hoy. Oremos. Amado Padre que está en los cielos, santificamos su nombre, Señor. Le damos gloria y honra a usted y le pedimos al Santo Espíritu que nos asista, Señor, a entender la doctrina que está en su palabra, que nos edifique, que nos exhorte, que nos instruya, que nos reprenda también, Señor, y que nos ayude a crecer más en la fe dada una vez a los santos. Ayúdenos, Señor, porque débiles somos. Bendíganos con su palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, así que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 34. Este será mi texto base, Ezequiel capítulo 34, para poder entender a los ancianos gobernantes y a los ministros de la iglesia como guardas de la congregación local y de las congregaciones. Así que, hermanos, voy a usar mucho el término anciano para evitarme la confusión entre ministro y anciano, pero voy a usar mucho la palabra anciano gobernante y anciano de enseñanza para poder entender los diferentes roles que cada uno tiene, ¿no? Por ejemplo, el ministro está encargado de la palabra de Dios, está encargado de gobernar la congregación también, está encargado de los sacramentos y el anciano está encargado de administrar la iglesia, de cuidar la iglesia en general, inclusive de cuidar el púlpito, que no se hablen ciertas herejías o que no se corrompe el evangelio. E inclusive también cuida del ministro y el ministro cuida del anciano y viceversa. Pero yo voy a usar bastante la palabra anciano gobernante y anciano de enseñanza. Y cuando diga anciano de enseñanza, pues ya saben ustedes que yo me refiero al ministro, al predicador, al pastor, aunque los dos funcionan como si fuesen pastores. Mi meta del día de hoy, hermanos, en Ezequiel 34, todo el capítulo, no voy a leer todo el capítulo, voy a ir agarrando extractos y voy a ir aplicando la doctrina, voy a enseñarles la doctrina que está ahí, las advertencias que tenemos, pero mi trabajo será exhortar o que Dios exhorte a los ancianos al trabajo divino, pero constante y fructífero. Esa es mi meta, que los ancianos que nos están escuchando el día de hoy, tanto el gobernante como el maestro, entienda de parte del Señor en su palabra como a manera de exhortación que Él tiene un trabajo divino, que no es un trabajo secular, que no es un trabajo como cualquier otro, es un trabajo divino y que es constante. O sea, no hay tal cosa como vacaciones. Ahora eso voy a hablar más adelante o en otra ocasión, si el Señor nos permitiera hablar sobre las prácticas que debe de tener un ministro en su vida cotidiana, pero debe de ser constante el trabajo de los ancianos y debe de ser fructífero el trabajo de los ancianos. Leamos así que Ezequiel 34 en los primeros versículos, cuando el Señor dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Oh, hermanos, imagínense que el día de hoy ustedes, al abrir la palabra de Dios, y habla a los ancianos, habla a los ancianos gobernantes y de enseñanza, en esta ocasión, que reciban la palabra del Señor para hablar en contra de los ancianos de la iglesia. Y no se tome como algo personal de Ezequiel, sino que recuerde, vino a mí palabra del Señor.
la palabra del Señor al profeta en contra de los otros profetas o en contra de los otros ancianos. El Señor en contra de los administradores de la iglesia. Dijo, hijo de hombre, profetiza en contra de los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a mis rebaños. Mire, y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curáis la enferma, no vendáis la perniquebrada, no volvisteis al redil de la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Mire, la primera acusación, punto número 1, es la negligencia de los ancianos. Y yo sé que en esta conferencia, tal vez por el título, ustedes esperarían que yo iniciara enseñando cómo las cosas prácticas estos ancianos deben de vivir o deben de elaborar su trabajo. Sin embargo, hermanos, creo que es importante entender primero qué no es un anciano y qué no debe de andar haciendo un anciano y cuál es el peligro que corren los ancianos que no son llamados y aquellos que están cayendo en flojera o en negligencia por cualquiera otra razón. Así que primero el Señor, de los versículos 1 al 8, exhorta a estos ancianos o se pone en contra de estos ancianos o habla en contra de estos ancianos por su negligencia. Es decir, pareciera como si estos ancianos hubieran olvidado el deber divino que tenían con el Señor o que el Señor les había encargado. Y ese es uno de los peligros que todos los ancianos van a experimentar en su vida de iglesia. Es decir, muchos ancianos, tanto gobernantes como de enseñanza, empezarán bien la carrera. Muchos empiezan con mucha energía, mucha pasión, mucho deseo. Pero conforme van avanzando, hermanos, el trabajo se pone más pesado, la demanda es mucho más grande y aquí es donde, como dijeran por ahí, aquí es donde se ve de qué cuero salen más correas. Es decir, aquí se va a ver si son llamados o no son llamados. Es muy fácil en cualquier gobierno eclesiástico, tanto creo los bautistas como nosotros los reformados, que entre cualquiera al ministerio pastoral sin ser debidamente llamado por Dios. Puede ser aprobado por los hombres, puede tener infinidades de títulos. Es más, hermanos, y lo digo esto un poco gracioso, pero pudiera el mismo Juan Calvino haberle puesto manos a este hombre y no ser llamado por Dios. Y aquí está la prueba de que no es un llamado por Dios. Cómo un anciano también puede olvidar y decaer en su vida laboral ministerial y bajar la guarda, o es decir, la protección de las congregaciones y no cuidarlas de los falsos maestros. Es deber de todo anciano, tanto de enseñanza como gobernante, que él apaciente la grey. Por ejemplo, hermanos, otro texto base para soportar esta doctrina es Primera de Pedro 5. En el versículo 2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Sí ve? Apacentar, cuidar, guiarla, protegerla de los falsos ministros, protegerla de los lobos rapaces, protegerla de los hermanos falsos o de la falsa hermandad que constantemente atacarán a estas ovejas del Señor. Y es deber de los ancianos, tanto el anciano de enseñanza como el anciano gobernante, que deban cuidar a la grey día y noche.
Ahora no me confunda. No es como que el anciano y el pastor no tuvieran vida personal o no deberían de tener vida personal para entonces cuidar a la congregación. No, 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 no. No confundamos las cosas. Estamos llamándonos a apacentar a la grey. Este es uno de los deberes. Ellos guardan a la iglesia apacentándola. Ellos guardan la verdad que se les ha encomendado, los oráculos de Jehová que se les ha encomendado para predicar desde el púlpito, a guardarlos, a perseverar la doctrina de los apóstoles dentro de la congregación. Es triste que el día de hoy tenemos a hombres más apasionados por perseverar las tradiciones de nuestras denominaciones que las tradiciones apostólicas que hemos recibido de parte de los santos apóstoles aquí en la palabra de Dios. Muchas veces apelamos más y somos más fuertes, más apasionados por defender cualquier tradición eclesiástica que defender las tradiciones, por así decirlo, pero las doctrinas de los apóstoles. Y eso no está bien, hermano. Nosotros debemos de apacentar a la iglesia y no a nosotros mismos. Ahora, ¿cómo es apacentarse a sí mismo? ¿Cómo se ve esto, Juan, en la práctica, que un hombre se esté apacentando a sí mismo? Bueno, un hombre se apacenta a sí mismo es cuidándose a sí mismo, que nada le falte, que todo esté bien en su vida de él, según su pensamiento, claro, que todo marche bien en su vida. Es decir, por ejemplo, saber que algo va a pasar, por ejemplo, digamos, una hambruna, y no decirle absolutamente a nadie, y guardar todo un tesoro para mí, guardar agua, guardar comida enlatada, y estar guardando y guardando y guardando para yo estar bien, pero olvidándome de mi vecino. Yo creo que aquellos pastores o los ancianos, como ya dije, que se apacientan a sí mismo, violan el mandamiento de Jesús, que dice, y se amarán a ustedes mismos, amarán a su hermano como a ustedes mismos, o ámense unos a los otros, y en eso sabrán que son mis discípulos. Cualquier pastor, cualquier anciano que se apacienta a sí mismo, odia a la grey en la cual él está ministrando. Entonces, debemos de ver de esto. Si un anciano no está apacentando a la iglesia, debería de hacerse esta pregunta: ¿será que soy llamado? Porque miren el grave problema en el que están estos ancianos de Ezequiel 34, y es que el Señor está en contra de ellos. O sea, tener a un ejército en contra de uno, tener a un vecino en contra de uno, o tener a otra persona en contra de uno, es algo normal, pero tener a Dios en contra de uno es peligroso. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así que aquellos que se apacientan a sí mismos, restringiendo las verdades para sí mismos, avanzando su propia agenda, su propio deseo, su propio pensamiento, son hombres que odian a su prójimo y violan la tabla de la ley. Hermanos, cuando un anciano es llamado al ministerio, es confirmado por la iglesia y ha hecho la promesa delante del Señor de que pastoreará a la grey, el tal queda como un mentiroso violando la ley de Dios al no hacerlo. Y es algo que todo anciano debe de recordar, que debe de apacentar a la grey, debe de cuidarla. Y no debe de hacer esto por la fuerza, porque no tiene otra opción. Hermanos, cualquier anciano que diga, yo no quería ser pastor, no quería ser anciano, pero el Señor me convenció, pero la iglesia me puso, pero ellos me pusieron, el tal es una desgracia para el ministerio. Porque, hermanos, si vemos en 1 Timoteo capítulo 3, se nos dice, hermanos, que el hombre tiene un deseo
intenso por ser obispo de la iglesia. Entonces, es contrario el no tener un deseo, porque es el primer requisito, hermanos, para el ministerio pastoral, el tener deseo. Y si el hombre no tiene deseo de pastorear, y si el hombre no tiene el deseo de gobernar en la iglesia, hermanos, tal hombre no es llamado, porque él debe de apacentar. Y no solo debe de apacentar, debe de gobernar a la iglesia. Ahora, antes de pasar a gobernar la iglesia, ¿cómo luce apacentarla? ¿Cómo la apacienta el pastor o el anciano de enseñanza? Bueno, el anciano de enseñanza la apacienta predicando la palabra de Dios. Día de reposo tras día de reposo, durante un estudio bíblico, uno a uno, él apacienta con la palabra. Él predica todo el consejo de Dios y él está haciendo la labor del buen pastor, que es apacentar a la grey desde el púlpito. El anciano gobernante, hermanos, él la apacienta también, no necesariamente desde el púlpito, no necesariamente desde un estudio bíblico, pero él apacienta uno a uno. Está buscando a la congregación, está buscando siempre la unidad de la congregación, que la congregación se reúna los días de reposo, que la congregación asista al estudio bíblico. Y aquí es donde voy a empezar como a pisar algunos callos, hermanos. Cuando estos dos ancianos, tanto el anciano de enseñanza y el anciano de gobierno, no buscan a los creyentes para hacer las cosas que ya yo he mencionado, que es atender al día de reposo, atender a todos los llamamientos que los ministros hacen a la congregación durante la semana, a visitar los hogares. Por ejemplo, deben de visitar los hogares, deben de visitar, porque eso es apacentar la iglesia. Eso es buscar a la iglesia para que la iglesia ande bien, caminando bien. Hermanos, no se les llamó a los ancianos a que simplemente tengan un título, simplemente tengan una oficina y reciban un salario. A ellos se les llamó, como dije al principio, a un trabajo divino, pero constante. Constantemente deben de estar apacentando la iglesia. No cada año, no cada vez que se les va a subir el sueldo. Hermanos, no están llamados a apacentar la iglesia cada vez que lo sientan. O que se levanten un día por la mañana y digan, qué grandioso día, hoy apacentaré la iglesia. No, hermanos, se les llamó a un trabajo divino, constante y fructífero. Porque si no, actuarían como estos falsos pastores que estaban en Israel, solo visitándose a sí mismos, viendo qué les hace falta a ellos mismos y qué no les hace falta, y viendo si están heridos o no están heridos, y viendo si están enfermos o no están enfermos. Hermanos, a ustedes se les llamó a apacentar la iglesia. Por ejemplo, miren las palabras del apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los procedimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey. Miren, les ruego que lo apacienten, que hagan su trabajo, que se entreguen a su trabajo, que sean dedicados a su trabajo. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Bueno, el primero, ¿cómo? No por la fuerza. Háganlo voluntariamente, es decir, ustedes han sido llamados, háganlo. No por su ganancia deshonesta, no si les pagan bien o les pagan mal o no les pagan. Hermanos, háganlo porque fueron llamados. Con ánimo pronto, a lo que hablaba hace un minuto, de me levanto y siento hoy que voy a apacentar la iglesia. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino como ejemplos de la grey.
Y aquí es donde nos lleva a otro punto, a los gobernantes, a gobernar. El ministro, el anciano de enseñanza gobierna desde el púlpito, predicando la ley y el evangelio. Él desde ahí gobierna. Desde ahí guarda la iglesia del error. Desde ahí edifica la congregación para que la congregación tenga columnas fuertes en la doctrina de los apóstoles. Y no venga cualquier falso maestro o cualquier bien intencionado a querer entrar con falsas doctrinas. Él desde ahí, él es un heraldo. Él desde ahí es un guarda de la congregación. Se pone una atalaya en el púlpito hablándole a la congregación de los peligros, de las bendiciones, de los cuidados que deben de tener, de cómo deben de andar en la congregación, de cómo deben de caminar en la congregación. Así funciona el anciano de enseñanza como un gobernante, dando los mandamientos del Señor, dando la instrucción del Señor, los consuelos del Señor. Y los ancianos gobernantes que no están en el púlpito, que no están como atalayas desde el punto más alto, que es el púlpito, pero están abajo viendo el peligro, por si entra algún lobo, por si entra alguno disfrazado de oveja, alguno queriendo llevar a estos hermanos a falsas doctrinas, a peligros, a los brazos de Satanás en otras partes. Él lo hace uno a uno. Él visita los hogares. El anciano visita los hogares antes de que Satanás los vaya a visitar. Él visita estos hogares y los instruye con la palabra, los consuela. Ellos aplican juntos la disciplina de la iglesia. No hay tal cosa como un anciano de enseñanza aplicando la disciplina de la iglesia sin el consejo o sin el consejo del anciano gobernante. Ambos son necesarios, hermanos, y esto es bien importante. Donde hay un solo pastor, hermanos, y no hay ancianos gobernantes, corremos mucho peligro. Porque ambos son necesarios, tanto el heraldo, tanto el atalaya que está en el punto más alto, como el atalaya que está abajo, hermanos, para juzgar, para gobernar, para instruir a la congregación con la palabra de Dios. El ministro o el anciano de enseñanza no puede hacerlo todo solo. Él no puede correr todo el espectáculo solo, o la obra solo, o la orquesta solo. Él necesita esta pluralidad. Y eso es importante, que aquellas iglesias que no tienen ancianos gobernantes, oren por ancianos gobernantes, busquen estos ancianos de enseñanza por ancianos gobernantes. Es importante que todo presbiterio deba siempre estar orando por más ancianos gobernantes y más ancianos de enseñanza para que la iglesia sea fuerte. Deben de ser hombres llamados por Dios. Deben de ser hombres que no permitirán, como dice Ezequiel 34 en el 5, que anden errantes por falta de pastor. Que ellos van a preocuparse por la congregación, que ellos la van a instruir con la palabra y la van a guiar con la palabra. Hay hermanos que prefieren estar perdiendo el tiempo en Facebook, redes sociales, debatiendo muchos puntos en lugar de enseñar a sus congregaciones. También corren el error de siempre estar buscando lo que es trending en redes sociales para predicarlo desde el púlpito. Hermanos, se nos ha llamado a ser atalayas, a predicar la palabra, a hablar la palabra, a enseñar la palabra, para guardar a la iglesia del error. ¿No se les ha llamado un performers? ¿No se les ha llamado a ser famosos? ¿No se les ha llamado a ser exitosos, sino fructíferos? Porque los que son infructíferos, como dice Ezequiel, dejan a las ovejas perderse, las dejan a ser presa de las fieras del campo, las dejan que se dispersen, que anden por todos lados,
las dejen que andan perdidas por todos los montes, las dejen que se vayan hasta lo último de la tierra, es decir, que hagan lo que quieran. Y esa no es la labor del pastor. Cuando estos ministros o estos ancianos son flojos y negligentes, aquí vemos ahora en el punto 10, en el punto 2, perdón, del versículo 7 al 10, que corren una peligrosa y vergonzosa consecuencia, y es Jehová en contra de ellos. Dice, por lo tanto, pastores, oír palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová al Señor. Mira el Señor jurando por sí mismo, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por lo tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Esa palabra oír, pastores, me encanta cómo la King James lo traduce a woe a los pastores, o sea, un lamento, un lamento de vergüenza. Es como decirles, qué vergüenza de ustedes, que lo único que han hecho es cuidarse a sí mismos, apacentarse a sí mismos, gobernarse a sí mismos, buscar su propio bien, pero no el de mi iglesia. Es decir, te pagamos, pero no hiciste tu trabajo. Y eso es vergonzoso, que Dios esté en contra de los pastores y que el juicio de Dios venga sobre estos pastores. Ahora aquí voy a abrir un paréntesis. ¿Cómo es este juicio de los pastores cuando no cuidan a la congregación, cuando no hacen su deber? Y esto se ve en ciertas maneras. Por ejemplo, muchos hemos estado en iglesias, hermanos, donde vemos a una persona que tiene, a una iglesia donde tiene pastores, ¿no? De diferentes, no ancianos, gobernantes y pastores. Vemos que en esta iglesia se habla de Jesús, muy bien, se habla de la Trinidad, muy bien, se habla del Santo Espíritu, muy bien, se habla de las doctrinas de la salvación, muy bien. Es más, inclusive tienen el nombre de reformados, y muy bien. Pero usted empieza a notar, entre más va a esta congregación, que esta congregación no crece, que al contrario, estas congregaciones muchos están yendo. Y usted se empieza a preguntar y dice, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, se está predicando verdades desde el púlpito, tenemos pluralidad de pastores, cantamos correctamente los salmos, pero ¿por qué se están yendo? Y entonces usted empieza a darse cuenta que la razón por la que se están yendo las personas es por lo que describe Ezequiel 34, porque no están siendo pastoreados, no están siendo cuidados. Y cuando los ancianos, gobernantes y maestros bajan la guardia, entran los falsos maestros, se amotinan en ellos, entre ellos, y luego vienen los falsos hermanos y también, y estas iglesias tarde o temprano terminan cerrando. Porque el que estuvo ahí descuidó su labor, los que estuvieron ahí descuidaron su labor negligente, permitiendo que se amontonara toda esta falsa herejía. Por eso muchos de nosotros vemos a las iglesias reformadas que un día lo fueron y hoy en día son más liberales que una iglesia pentecostal. O tal vez una iglesia pentecostal todavía es más conservadora que muchas iglesias que un día fueron reformadas, donde empiezan a dejar que las mujeres enseñen, donde empiezan a sacar a los niños de la congregación y les empiezan a dar actividades, donde empiezan a aceptar el homosexualismo, donde empiezan a aceptar la libre unión, donde empiezan a aceptar pastores divorciados, ancianos divorciados, donde empiezan a aceptar pedófilos, donde empiezan a aceptar muchas cosas. Y cuando empiezan a aceptar, estos se han puesto como enemigos de Jehová. Y mire lo que el Señor va a hacer con los que están ahí. Él mismo dice que Él los va a pastorear. Dice, yo los voy a buscar. Yo los voy a sacar de ahí.
de esos lugares. Ahora entiende por qué dije que pierden miembros a tal punto de que esas iglesias se cierren, porque Jehová quita a su pueblo de en medio de esos peligros, porque es una promesa pactual que los va a pastorear. Así que si un ministerio es infructuoso y es vergonzoso, caerá más a la vergüenza por irse cerrando poco a poco, por ir viendo que muchos de ellos no están creciendo en la fe, no están creciendo en la doctrina, no están creciendo en la piedad, no están creciendo en el amor cristiano. Pregúntense, hermanos, si en la iglesia donde están creciendo. Y muchas veces la gente no crece por ello, porque desprovoca a la gente, también hay que reconocerlo, pero otras veces la gente no crece porque estos ancianos son negligentes, flojos. Pero Cristo ha dado una promesa pactual, que en su providencia su corona va a brillar, que en su providencia, hermanos, Él levantará pastores, que en su providencia levantó al buen pastor Jesucristo para pastorear a su iglesia. Los pastores tienen un llamamiento, alimentar a la congregación. Juan 21, recuerden, ancianos, alimenta, alimenta, alimenta por amor a Cristo, no por conveniencia, no por ser visto, no por querer la posición, sino porque ha sido llamado a alimentar, y alimentar implica guardar a la iglesia de los peligros de los lobos rapaces, de las fieras del campo, de todas esas falsas doctrinas, de todo este liberalismo que ataca constantemente a la iglesia de Cristo, hermanos. Me recuerda, y me gustaría hacer un énfasis aquí pequeño, me recuerda una vez cuando visitando, no visitando, pero siendo miembro de parte de una iglesia, la iglesia empezó bien y la iglesia predicaba la palabra y todo eso, pero los pastores empezaron a bajar la guardia, empezaron a bajar la guardia, empezaron a bajar la guardia, empezaron a ser más friendly. ¿Y qué terminó pasando, hermanos? Que esta iglesia se empezó a dividir, se empezaron a pelear miembros, se empezaron a ir miembros para uno y para otro lado, y todos empezaron a sufrir las consecuencias, porque cada vez que hablabas con alguno de esos miembros, te decía de todos los pecados con los que estaba batallando. Y veías cómo este miembro se estaba autodestruyendo en su vida cristiana por falta de pastoreo. Entonces, la verdad, a veces muchas personas dejan estas congregaciones porque no hay pastores, simplemente. Hay personas ahí con el título, pero no son pastores. Hay personas ahí con la ordenación de anciano gobernante, pero no gobiernan ni su propia casa, ni a sus propias esposas, ni a sus propios hijos, y terminan siendo una vergüenza para el evangelio, porque los ve el mundo, los ve otras religiones o los ve otras denominaciones y dicen, esos son los reformados. Esa es la supuesta iglesia de Cristo. A esto los ha llamado, por eso son ancianos o ancianos que abusan de la congregación, pero el anciano debe gobernar bien a la iglesia. Y cada estudiante del ministerio debe de aprender esto bien, que debe de gobernar a la iglesia bien. Y bien implica como la Biblia lo ordena. Y bien implica, hermanos, a pegarse a la palabra de Dios y no a las tradiciones de los hombres. Oh, hermanos, ustedes, si son ancianos en su iglesia, su lealtad debe de estar con Cristo y no con las personas. Su lealtad, su pacto debe de estar con Cristo y no con las denominaciones. Por muy reformadas que sean, hermanos, el deber del anciano es tener una alianza con Cristo y seguir en esa alianza con Cristo, porque Él es el príncipe de los pastores. Él fue quien lo llamó, Él fue quien lo ordenó, Él fue quien lo preparó, y a Él le debe la lealtad
y nadie más. Así que el anciano debe de gobernar a la iglesia bien, alimentándola, instruyéndola, cuidando de ella. Las palabras de segunda de Timoteo 4:12, ya viene el príncipe de los pastores, dice Pablo. Debemos de hacerlo por Cristo, para Cristo, en Cristo y por la iglesia de Cristo. Todo se relaciona en nuestra alianza con Cristo, hermanos. Él y los ancianos que no aman a Cristo se alimentan a sí mismos. Santiago 5:5, por ejemplo. El que no ama a Cristo se alimentará a sí mismo. Y aquel que no ama a Cristo, dice la Biblia, es maldito, o sea, anatema. Muchos ancianos matan a la iglesia de hambre y de piedad y de amor por Dios por causa de su negligencia. Han dejado de ser guardas para ser personas que cuidan niños, como un kinder, como una guardería. Han dejado de ser guardas de la congregación para convertirse en padrinos de la congregación. Tristemente, no cuidan el rebaño de los falsos maestros, de los falsos hermanos de Satanás. Ellos están enfocados en otra cosa, excepto su labor. Y creo que aquí es prudente que todos los seminarios, que todos los consistorios, que todos los presbiterios se aseguren de que estos hombres que van a estar en el ministerio entiendan su labor de guardar a la iglesia de todos los errores, de todos los peligros y de toda amenaza que atente contra la santa palabra de Dios en el púlpito. No se deben de preocupar por su bienestar propio. Cristo se debe de preocupar y se preocupa por el bienestar de los pastores, así como el bienestar de la congregación. Pero es deber de los ancianos preocuparse no por la fuerza, pero sí por amor a Cristo, por la iglesia de ellos. Deben de orar por la iglesia. Estos ancianos deberían de reunirse constantemente a orar por la congregación, a velar por la congregación, a velar por el púlpito, que es importante. Es donde se guarda el error, hermanos. Donde se cuida del error. Son crueles estos ancianos. Son crueles aquellos ancianos que miran a las ovejas que se están autodestruyendo, que miran a las ovejas que están siendo atacadas, que miran a las ovejas en el estado que están y no hacen absolutamente nada. No las alimentan, no las sanan, sino que además ellos mismos son capaces de llevarlas al mismo matadero. Ellos mismos las llevan con su vida negligente, con su vida de flojera. Hay iglesias que parece que no hay ancianos también, ni gobernantes, ni mucho menos maestros. Tú las visitas y miras que ningún anciano se muestra como un anciano de la congregación. Y no se trata de vestimentas, hermano, no me lo tomen a mal. Pero los ancianos de la congregación deben de estar siempre preocupados por quién visita y quién ha dejado de asistir a la congregación. Los dos, el maestro y el gobernante, deben siempre de estar preocupados por quién asiste y quién no asiste a la congregación, porque deben de estar alerta. Recuerden, ellos son guardas. Y cuando alguien ha asistido, puede estar llevando falsas doctrinas a esa congregación, puede ser un mensajero de Satanás, puede ser una fiera de campo, puede ser un lobo rapaz disfrazado de oveja, y él debe de estar alerta. Ahora, no significa que usted debe de estar todo paranoico y cualquiera que entre nuevo es un falso maestro. Hay que tener cuidado. No. Conózcanlos. Mírenlos. Cítenlos para un café. Cítenlos a una comida. Visítenlos. Escriban un mensaje. Pídanle el número. Búsquenlos. Así guardan a la iglesia de que no entre cualquiera
a interrumpir la unidad doctrinal de la iglesia. Y también, hermanos, no hay pastores, digo yo, cuando desde el púlpito no se exhorta, no se cumple con lo que Pablo le dice a Timoteo que haga. Tú predica la palabra, exhorta, anima, instruye, corrige, alienta, guía, pastorea, en otras palabras. No se hace eso. En cambio, tenemos una lectura, tenemos charlas motivacionales, tenemos que hablar sobre de nuestra vida y lo bien que nos ha ido en esta semana o en este mes, pero no pastoreamos, no instruimos. Y aquí, hermanos, es el gran peligro que la iglesia corre cuando ni el anciano gobernante cuida la entrada, ni cuando los ancianos de enseñanza protegen el púlpito. Y aquí va una exhortación para los ancianos gobernantes. Es que ellos que están sentados escuchando al predicador deben de conocer la palabra y la doctrina cristiana bien. Porque también pueden estar siendo ministrados por un falso mensajero. Ellos deben de estar cuidando los sermones que se predican y de las enseñanzas que se predican y que se enseñan durante la semana. Ellos deben de estar alerta y no deben de solapar el error, no deben de apoyar el error. Por eso hay pluralidad en nuestras iglesias reformadas. Para que cualquier error que cualquier predicador cometa sea corregido por los ancianos gobernantes. Y no sean como otras iglesias que tienen impostores. Y que estos son todos aquellos que al saber su negligencia, la ignoran y viven sin arrepentimiento. Tales hombres son malditos porque no aman al Señor. Saben que están mal, saben que no son llamados, saben que no deben de estar predicando, saben que no deben de estar enseñando, saben de que no deben de estar hablando del Señor y lo saben porque saben que su ministerio es infructífero, saben que no son constantes en lo que están haciendo, saben su negligencia, saben su flojera, saben su falta de amor por la congregación y así continúan trabajando. Tales son impostores, tales están malditos si no se arrepienten. Los ancianos impostores y negligentes deben de escuchar ese mensaje de Isaías 34 con trompeta alta, es decir, con voz alta, que Dios está contra ti, solamente contra ti, por ser negligente, por ser un falso maestro, por ser un falso pastor, por estar de entrometido. No hay nada más vergonzoso, hermanos, que causar o ser causa de pecado para las ovejas de Cristo por causa de ser un intruso o por causa de ser negligente. Y quiero que quede bien claro, hermanos, bien claro. Este intruso del oficio pastoral, todo aquel que siendo negligente, falta de amor y no sepa instruir a la congregación, lo siga haciendo. Y mucha culpa tienen los presbiterios al ordenar personas y algunos hermanos de ese calibre. Estos pastores, hermanos, fueron un excelente ejemplo. Desde el capítulo 34, fueron un excelente ejemplo de pecado para el pueblo. Y es un excelente ejemplo para todos aquellos ministros y ancianos gobernantes de qué no deben de hacer y qué no deben de estar haciendo y qué no deben de convertirse. En hombres con falta de amor. Uno anciano no debe alimentar su honor, sus placeres. Él debe de buscar el honor de Cristo. Por eso debe de predicar la palabra de Dios
Por eso debe de hablar la santa doctrina de los apóstoles y apegarse a ella y predicar de ella sin temor y sin temblor, porque Cristo lo llamó a predicar su palabra. Él debe de gobernar sin temor y temblor, porque él está llamado por Cristo para hacer esa labor y proteger a la iglesia. Él no debe de tener temor de los lobos rapaces o de los perros que quieran morder a las ovejas, porque Cristo lo llamó para esa labor. Pero ¿por qué los ancianos deben de protegerme? ¿Y acaso Cristo no es suficiente? ¿El Espíritu Santo no es suficiente para protegerme? ¿Dios del Padre no es suficiente para protegerme, Juan? Él, Efesios capítulo 4:11, Él, Cristo, tu Señor, ordenó pastores y maestros para que te guarden, de acuerdo como dice Hebreos, para que ellos pastoreen tu vida, cuiden tu vida. Es por eso que yo tengo un gran problema con aquellos ancianos que solo una vez llaman a esos miembros, una vez al año, para ver cómo están. Oh, hermanos, aquí está el gran peligro y la gran exhortación a muchos presbiterios. Es de que evitemos la idea de tener iglesias grandes, sino iglesias que sean pastoreables, hermanos. ¿De qué nos sirve tener una congregación de 1200 si no la van a poder proteger y cuidar? ¿No es mejor una de 50? ¿No es mejor una de 25? Y así fueran 5 familias. Pastorea al rebaño. Cuida y guarda al rebaño. Los ancianos negligentes dejan amontonar a los enemigos de la iglesia. Y con este punto yo termino esta sesión, hermanos, que los ancianos negligentes dejarán amontonar a los enemigos de Cristo en su iglesia. Si usted lee Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, usted se encontrará con esta insistencia constantemente del apóstol Pablo hacia Timoteo, diciéndole que vendrán falsos maestros que no perdonarán al rebaño. Es más, el mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos le dice a los demás ancianos que vendrán. Van a venir. Se van a querer sentar en nuestras bancas. Van a querer ser parte de nuestra membresía. Van a querer ser parte del oficio de anciano o de anciano de enseñanza. Porque esa es la meta del falso maestro. Es llegar a hacerlo. Es llegar a estar en ese punto para poder pervertir a la congregación de Cristo, para poder llevar a la congregación de Cristo con falsos dioses, a falsas doctrinas, para llevarlos a que sean devorados, a que ellos mismos se aparten de Cristo, a que pierdan esa comunión que tienen con Cristo, a que se entreguen al pecado y a sus deseos, a que no lean la Biblia, a que no practiquen la oración. ¿Qué hay de esos ancianos, hermanos, que no promueven la oración, que no promueven la enseñanza? ¿Qué guardas están siendo ahí? Que no promueven ayuno, que no promueven a la iglesia a buscar ser más como Cristo, sino que la mueven a sus deseos y a su pecaminosidad, a sus logros de ellos mismos. Así que los ancianos de enseñanza, los ancianos gobernantes, no deben dejar que se amotinen falsos maestros. Y lo van a hacer cuando ellos hagan su labor correctamente. Es decir, promoviendo la palabra de Dios desde el púlpito, desde las bancas, de casa en casa y de uno en uno. Esta es la labor de todo anciano gobernante, de todo anciano que predica la palabra. Debe de hacerlo bien, por amor a Cristo, porque él fue llamado por Cristo y debe entonces ver un ministerio fructífero y constante, aunque el trabajo sea cansado, aunque la labor sea fastidiosa y tediosa.
Él lo va a hacer porque Él ama a su Señor y Él ama pastorear a la iglesia, ama hacer esa labor. Así que oremos, amados. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, te pido que tú bendigas a tu congregación, que tú la ayudes, Señor, a ser edificada cada día más en tu palabra, a que crezca en temor, a que crezca, Señor, más a la imagen de Cristo. Ayúdala a amar piedad. Padre, bendice a las iglesias reformadas para que ellas, Señor, sean constantemente alertas de estas amenazas y a los ancianos a que estén siempre haciendo su labor constante y fructífera, Señor. Bendice su labor de ellos. Anímalos, exhórtalos. Ayúdalos a crecer más en esta labor. Oh Padre, dales más fuerza con tu Santo Espíritu y más sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.